primera persona. En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, José Frías Silva. ¿Cómo estás, José? Buenos días. ¿Cómo estás, Chino? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Contame un poquito cuál es la sensación. Seguramente habrán estado en reuniones luego de que se conoció que ya lo hablamos creo en un momento, ¿te acordás que iba a retrotraer el tema de las retenciones y los números que surgió de este estudio de CREA, que seguramente ya lo habrán analizado ustedes, tiene que ver con esto que es una sentencia, más allá de entrar en el latillo permanente de la compensación de fretes, reclamos permanentes de las sociedades rurales de jurisdicciones provinciales. Hoy hace que el 80% de lo sembrado en soja, grano grueso, sea inviable. Exactamente. Lamentablemente, con algo que venimos repitiendo hasta el hartazgo, los costos aumentando, los precios estables, y ahora volviendo a la situación que estábamos antes con los porcentajes anteriores, nos deteriora aún más lo que es el poco ingreso que ya teníamos, ¿no? Ahora, esto hablando con los productores seguramente en este tiempo, ¿cuál es la sensación? Porque recién hablaba y me decía Álvaro Simón Padrón, es muy difícil tratar de cambiar, digamos, en invierno o de buscar alternativas, digamos, sería para la próxima cosecha. Y también esta cuestión de que salió mucho de los productores a vender antes de la medida. El apoyo del sector hacia el presidente fue algo rotundo. Sí. Se hicieron entregas récord de mercadería, las liquidaciones lo están diciendo, los resultados que sacaron este lunes. Así que bueno, en ese sentido el apoyo creo que fue absoluto, ¿no? Y bueno, por ahí, aunque ya sabíamos que se iban a volver a la situación anterior con las retenciones, con los derechos de exportación, tenemos esa leve esperanza de que por ahí nos den una palmadita, porque estamos en una situación muy crítica, muy crítica. Hoy estamos comparando los ingresos con el gobierno de la Rúa, Sí, para lo que es el sector. sí. Entonces, Y es lapidario, de ¿no? la Rúa cuando el precio de la soja era muy bajo. Exactamente. Entonces, es una cosa, es lapidario para el sector. En otros momentos, si bien teníamos retenciones y todo, pero bueno, nunca estuvimos, como hace mucho tiempo, en esta situación ahora que es agobiante y es desesperante, ¿no? Ahora, José, el planteo, bien lo decías vos, el apoyo no solo fue con la liquidación de la producción, sino también fue de un gran sector, no digo la mayoría, pero de un gran sector del campo, del apoyo hasta con el voto a Milei. ¿Pudieron hablar con alguien? ¿Hay algún vaso comunicante? ¿Hay algún dirigente con el que se pueda hablar? Porque la sensación que queda, o por lo menos la percibo, es que se toman las medidas unilateralmente, no se consulta a nadie. Eh, a ver, ellos cuando hablas entienden la situación, pero ellos te dicen que el déficit cero es innegociable. ¿A Pero costa bueno, de pero el qué? déficit cero lo deberíamos bancar entre todos, ¿no? Este sector que siempre puso el hombro, ahora está en un momento que necesita un poquito más que apoyar. Necesitamos un envión más porque venimos de zonas críticas, de años críticos, de producción complicada, chicharrita, sequía. Sí. Y hoy, por ejemplo, la zona del NEA, que viene de una sequía catástrofe absoluto, y con productores que ya llevan varios años perdiendo muchísimo dinero y bueno, ya con el riesgo de extinción de productores, ¿no? Ahora, ¿cuál es el planteo, digamos, corporativo? ¿Hablaron? ¿Hay alguna medida, alguna solicitud o simplemente esperar o regar esa dosis de esperanza que van cultivando todos los días? Y me gustó eso de regar la dosis de Ah, esperanza de todos los días. Sabemos que de este lío de país no salimos de un día para el otro, pero bueno, mirando con un poco de preocupación que ya están adelantando lo del presupuesto el año que viene y no dice nada con respecto a la quita de retenciones. Entonces, bueno, un poco preocupado con lo que se viene y bueno, tratando de conseguir lo que más se pueda, cortar lazos, no vemos que sea el camino, tenemos que seguir trabajando de forma conjunta y bueno, tratar de llegar al mejor puerto. con el resto de las producciones, ¿qué dicen? Porque estamos hablando, digamos, de la cosecha gruesa, que es la que más fondo e ingreso tiene, pero sabemos que Tucumán, por su extensión, no es gran productora. ¿Qué está pasando con el citro? ¿Qué está pasando con las otras producciones locales?
Bueno, el citrus, gracias a Dios, después de varios años, está con buenos precios internacionales, pero con el agravante que hoy no tenemos rendimientos en campo. Entonces, lamentablemente se nos dio vuelta la situación, ¿no? El año pasado teníamos producción y no teníamos precio los años anteriores, y ahora se nos dio vuelta, o sea, no estamos con viento Sí. de cola, ¿no? Y lo difícil que es para el citrus de las labores culturales de los campos que no se hicieron el año pasado, hoy no los podés cosechar, y ya esas pérdidas que tuviste para rendimiento de calidad de fruta, eso es muy difícil volver a lo que no, a lo que ya perdiste. Y aparte con muchas hectáreas que directamente desaparecieron, se hablaba en algún momento de cerca de 7.000 hectáreas, ¿no? Y en números generales hablaban de 15, Mm. que hay entre 8 más o menos que están abandonadas absolutas y otras que están con trabajo a medias. Pero bueno, ese trabajo a medias también implica en los resultados de calidad y que, bueno, también hoy hagamos de cuenta que estamos en la cantidad de más o menos las 33, 35.000 hectáreas que están productivas hoy, ¿no? La última, José, no te robo más tiempo. En este contexto, porque hay dos realidades, decía también lo de la compensación de flete, lo de la distancia, porque quizás a la gente que está más cerca del puerto, en la pampa húmeda, en la zona centro, le resulta más fácil hacer los números para calzarla con las retenciones. ¿Qué pasa con el 80% de la producción en el resto de la Argentina donde le es inviable? Digamos, ¿es aguantar, es ir a pérdida, es perder? No logro A entender ver, cómo será. lamentablemente va a la extinción de algunos productores y a la concentración Ah. en los que puedan, los que hayan hecho por ahí los papeles un poco mejor o hayan tenido más suerte con respecto a lo que es el clima, ¿no? Pero lamentablemente mucha gente va a quedar fuera del sistema. En Tucumán hay cerca de 200.000 hectáreas entre soja y maíz, ¿es así? A Tucumán no lo veo tan crítico como la zona del NEA o más hacia el norte, que por ahí vienen mucho más golpeados que Sí. nosotros. Y Tucumán tiene alternativas. Tucumán es una provincia muy rica en su ecosistema, pero bueno, no así el NEA, que por ejemplo solo pueden hacer Sí. soja, maíz y no tienen otras alternativas. Entonces, esa poca diversidad medio que los condena, ¿no? Te agradezco, José, que tengas buena jornada. Abrazo grande. Bueno, Gino, muchísimas gracias por llamar. Un abrazo muy grande y a disposición. Pasaba José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán. Es caótica la situación, porque por ahí uno no tiene la empatía al no producir, al no tener la posibilidad o no venir del conocimiento en territorio. Cuando habla de estas regiones donde directamente el final de muchos productores, porque a ver, ¿cómo ejemplificarlo para que la gente de nuestros oyentes y nuestros televidentes lo entiendan? Le voy a poner una analogía capaz que muy dura y dolorosa. ¿Recuerdan cuando tiraban la leche y todos se golpeaban el pecho? Decían, ¿cómo van a tirar alimento? Bueno, muchas veces el productor le sale más caro, escuchen, le sale más caro producir, elaborar y llevar a destino y por eso opta por tirarla. No es que está tirando alimento, le sale mucho más caro porque está a pérdida. Para trasladar, para hacer cualquier cuestión, para cosechar necesita más plata, entonces prefiere perderla porque no tiene, ya está a pérdida. ¿Me explico? Si el 80% de la producción de Argentina hoy con este costo y con el aumento de las retenciones es esa pérdida, el productor directamente pierde la cosecha, porque le sale más caro cosecharla que dejarla que se pierda. Hay que entender esa lógica que por ahí parece extraña para muchos. Si no es tiran alimentos, no. Entiendan, es, digamos, no sé si me logro hacer explicar, es más caro cosechar que lo que van a recibir cuando la vendan. Pierden más. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el 80%, según el informe de CREA, una de las instituciones más importantes del campo argentino. El 80% de los productores de la cosecha gruesa están a pérdidas. Lo que produjeron no le alcanza ni para cubrir lo que costó producir.